Buen día, profesora, buen día, compañeros. Hoy yo y mi grupo le vamos a hablar sobre los 7 ensayos de la interpretación de la realidad peruana de José Carlos Mariátegui, donde aborda los problemas cruciales que se vivían en ese entonces del siglo XX, los cuales determinaban el subdesarrollo de nuestro país. Los integrantes son González Alvarado, Jesús Manuel, Gutiérrez Delgado, Carlos Alejandro, quien le habla, Guamán Laime, Abel José, Lucero Carrillo, Jesús María, Ortiz Palomino, Sebastián Anthony y Paco Subieta, José Rafael. Nosotros nos tocó hablarles sobre el sexto ensayo que trata sobre el regionalismo y el centralismo. En el primer ítem que habla sobre las ponencias básicas, les va a hablar mi compañero Jesús, a quien le Bueno, cedo la palabra. primeramente, gracias. Bueno, primeramente, buenas tardes con todos. A mí me tocó hablar sobre ponencias básicas. Primeramente, ¿qué es ponencia? Ponencia es un discurso o un escrito que nos da punto de partida para un debate. Sabiendo esto, en ponencias básicas, Mariátegui nos hace una pregunta que es ¿cómo se plantea en nuestra época la cuestión del regionalismo? Él nos dice que en algunos departamentos, sobre todo en el sur del Perú, es demasiado evidente la evidencia de un sentimiento regionalista. Pero las aspiraciones regionalistas son en nuestra época imprecisas y son también indefinidas. No se concretan en reivindicaciones ni en movimientos. Como dicen, ¿no? El regionalismo no es en el Perú movimientos ni corrientes. Como dije, no es tampoco ni un programa, sino que en nuestra actualidad es una expresión vaga de un malestar o de un descontento. Mariátegui nos dice que esto tiene una explicación en nuestra realidad económica y social y también tiene una explicación en nuestro proceso histórico. El cuestionamiento del regionalismo se plantea para nosotros en términos nuevos. No podemos conocer al regionalismo como se puede conocer y estudiar a la ideología jacobina. Y Mariátegui nos da varias proposiciones, pero yo rescato dos, que son las siguientes, para poder entender mejor el regionalismo. La primera sería la polémica entre federalistas y centralistas es una polémica superada, una polémica anacrónica, como en la controversia entre conservadores y liberales. Esta, que se pasó de una lucha del plano político, se fue a una lucha al plano social y económico. La segunda proposición vendría a ser, el federalismo no aparece en nuestra época como una reivindicación popular, sino más bien como una reivindicación del gamonalismo y de su clientela. No la formulan las masas indígenas y su proselitismo no desborda los límites de la pequeña burguesía en las antiguas ciudades coloniales. Eso sería todo por mi parte. Paso a mi compañero para que nos hable sobre el siguiente ítem. Yo les voy a hablar sobre el segundo ítem que trata sobre el regionalismo y el gamonalismo. El regionalismo y el ganadalismo aborda las preocupaciones históricas y actuales del pensamiento peruano, en el cual se centra en los problemas sociales y económicos, en lugar de la vieja política o la política burguesa, donde aborda dos problemas cruciales, el problema del indio y el problema de la cuestión agraria, y también un enfoque de generación contemporánea. ¿Qué quiere decir contemporánea? Que lo que se vivía en ese contexto o lo que se vivía próximo a ello. También reconoce la solución del problema del indio como fundamental para la renovación de nuestro país. Un enfoque más humano y nacional a diferencia de los conceptos aristocráticos o jacobinos del pasado. La prioridad y la relación con la estructura del Estado. Cualquier discusión sobre la descentralización administrativa debe subordinarse a la necesidad de solucionar estos problemas. La descentralización sin un propósito claro y solo fortalecerá el gamonalismo. ¿Qué quiere decir descentralización? O sea, dividir el poder que no se centre en un solo estado, sino que se reparta por equidad en cada uno de los departamentos. Critica al sistema de consejos departamentales y la República Federal. El gamonalismo aliado al poder central dominante. Ahí hacemos mención del estudio de Luis Valcarce,
quien habla sobre la supervivencia del Incario, subrayando la importancia de las cuestiones económicas y sociales sobre las políticas superficiales, buscando la solución en el labio y no en el gamonalismo, ya que el gamonalismo solo buscaba el lucro propio por sí mismo, sin importarles sin importarles el prójimo, solo, solo sacando provecho de su fuerza y de su trabajo, como fue en el caso de la explotación indígena. A continuación le cedo la palabra a mi compañero Manuel, quien les va a hablar sobre la región en la República. Gracias. Bueno, yo les hablaré acerca del tercer ítem, que cuál es la región en la República. Les daré un resumen. El problema del regionalismo es la cuestión de las definidas regiones. Y para Perú, Mariátegui critica a los regionalistas tradicionales porque no lo han tratado con realismo, como el partidario de la secesión o aquellos que aceptaron cualquier cosa por irrupción en el tráfico. Se insta también que la división política en departamentos no refleja la realidad económica e histórica del país. Dado lo anterior, se puede plantear que probablemente el regionalismo verdadero debería transformarse en federalismo, es decir, en una descentralización concreta. Como sabemos, Perú está dividido en costa, sierra y montaña. La montaña aún no tiene significación sociológica ni económica. En cambio, la costa, como sabemos, es española o mestiza, mientras que la sierra es indígena. Bueno, dada la diversidad de afiliaciones, la unidad peruana está en entredicho, ya que hay una dualidad de raza. Bueno, pasará a mi siguiente compañero Abel, que les explicará acerca del cuarto ítem. Bueno, yo les explicaré sobre el cuarto ítem, que sería la descentralización centralista. Les haré un pequeño resumen. La forma de la descentralización ensayada en la historia de la República han adolecido el vicio original de representación en una concepción y un diseño absolutamente centralista. Los esfuerzos de centralización en la República han fallado debido a su carácter centralista. A lo largo de la historia, los partidos políticos y líderes adoptaron por la descentralización de una manera oportunista, sin abandonar las prácticas centralistas. Las aspiraciones regionalistas, en lugar de ser una reivindicación popular, reflejaban un sentimiento feudalista y carecían de un programa concreto y métodos definidos. El primer intento significativo de la descentralización fue la Ley de Municipalidades de 1873, que creó consejos departamentales basados en un modelo centralista francés. Estos consejos no tuvieron éxito porque no se adaptaron a la realidad del Perú y transferían responsabilidades al gamonalismo regional, que no tenían interés ni capacidades para cumplirlas. La guerra de 1879 terminó con este experimento, aunque ya estaba fracasado antes de la guerra. Más tarde, la ley de 1886 estableció juntas departamentales que funcionaron hasta 1893 bajo la supervisión de prefectos y estaban totalmente subordinadas al poder central. Estas juntas se encargaban de distribuir fondos para la educación y obras públicas, pero su independencia era limitada y el poder central retomó las funciones a medida que se recuperaba de la guerra. La reforma constitucional de 1919 trató de responder los sentimientos regionalistas de una autonomía municipal, que nunca se implementó. En cambio, se crearon congresos regionales similares al parlamentar nacional, con una misión legislativa secundaria. Estos congresos han sido eficaces y no han aliviado la carga del Congreso Nacional. Resulta de una parodia de descentralización. El resumen nos da a saber que el problema de la centralización aún sigue sin resolverse. Y le doy paso a mi compañero. Mi compañero Anthony les va a hablar sobre el nuevo regionalismo. Le cedo la palabra. Bueno, le voy a platicar sobre el nuevo regionalismo. Le voy a hacer un breve resumen total. Bueno, el nuevo regionalismo busca un equilibrio entre la
la cooperación regional y el respeto de sus miembros, intentando crear un marco más los problemas comunes. Relación entre el mismo era federalista y anticentralista, pero se ha convertido en un aliado de reivindicaciones para así llegar al poder. Así de la economía sobre la política. El problema ya no es de forma economía domina y absorbe la política. Así vemos también cómo los gamonales se cambian su ideología solo para llegar al poder, y llegando al poder, bueno, ya cambian sus ideales para tratar hacia los indios. Redención del indio. La redención del indio es la meta de la renovación peruana. Los enemigos de ese programa son los gamonales, herederos de la conquista. Repudio al regionalismo feudal. Se rechaza un regionalismo que busca fortalecer el poder del gamonalismo, sin una tercera opción. El nuevo regionalismo indigenista. Este regionalismo se basa en la conciencia serrana y el sentimiento andino, priorizando el problema del indio y la tierra. Unidad peruana basada en justicia social. La nueva generación debe construir la unidad peruana sobre la base de la justicia social, condenando tanto el centralismo como el gamonalismo. Ahora le paso a mi compañero. Mi compañero Paco les va a hablar sobre el ítem 6 que habla del problema de la capital. El problema de la capital. Ya, la revolución de la independencia y la propiedad agraria, política agraria de la República, la gran propiedad y el poder político. En este momento empiezo con la pequeña reseña y comienza de esta forma. La formación de la burguesía. La revolución encontró al Perú en una burguesía menos desarrollada que en otros países de América. Esta burguesía no tenía conciencia del objetivo o interés, tenía una capacidad muy limitada de liderazgo hacia la revolución. Ahora, el rol de la clase campesina. Hubo un estado de ánimo revolucionario en la clase campesina. Los campesinos no se reivindicaban el derecho a la tierra, en términos incompatibles con el poder de la aristocracia terrateniente de los antiguos. Ya, ahora, como también algo adicional, la política de desvinculación. La política de desvinculación fue la propiedad agraria, no atacó al latifundio. Aunque se ordenó el reparto de las tierras a los indígenas, esto empeoró la condición en el gobierno de Velasco. El conservación del poder feudal. La aristocracia terrateniente conservó su poder y posiciones, invalidando de medidas de protección de la pequeña propiedad y del trabajador de la tierra. El impacto de la enseñanza. La influencia anglosajona se reflejó en la reforma educativa de 1902, enfocada en la formación de empresarios, y no solo en literarios o eruditos. En línea, desarrollo del capitalismo peruano. Ahora comenzamos con lo que es política de la agraria de la República. Conservación del poder feudal. La aristocracia, como mantuvo su poder, tuvo un impacto un poco en la estructura agraria y social del país. En la política de desvinculación, tuvo el latifundio y empeoró la situación de los indígenas. Y la falta del apoyo a los campesinos. La revolución no apoyó el estado anímico o el entusiasmo del campesino, limitando así el desarrollo de la burguesía, ¿no? Una burguesía muy ortodoxa. Y bueno, y la gran propiedad y el poder político. La gran propiedad agraria, latifundio, es la base económica del poder político de la aristocracia terrateniente. Ya, el gamonalismo es la expresión política del latifundio. La revolución no logró transformar la estructura agraria y tampoco la parte social del país. La política de la desvinculación tampoco de los indígenas. La clase campesina se reivindicó de alguna otra forma, ¿no? Y la burguesía no pudo liderar la revolución debido a su limitado desarrollo y conciencia e interés hacia lo demás. Y
Conclusión, revelaría las limitaciones, impedimento. Ya, muchas gracias, estimado docente. Con esto concluimos. Gracias, le agradecemos.